Buenas noches, amigos. Un día más con todos vosotros, un programa de debates abiertos que se emite en directo a través de Facebook y a través de WinWord. No emitimos hoy a través de YouTube porque, como ya sabéis muchos, pues estas grandes corporaciones han decidido censurarnos durante una semana y que no podamos subir vídeos ni emitir en directo a raíz del último programa con Saúl Montes Bradley sobre las elecciones americanas y sobre las opciones que le quedaban a Donald Trump una vez consumado pues la presidencia de Biden. Entonces, bueno, ellos estimaron que no podemos informar, no se puede decir la verdad. Aquí ya hay una verdad oficial que es única y pues decidieron eliminar el vídeo de su plataforma y ponernos este castigo de una semana, y si somos buenos, pues ya dentro de, creo que de un día o de dos, pues podremos volver a emitir por ese canal. Pero si nos vuelven a dar otro aviso, nos censurarán durante 2 semanas y al tercero eliminarán el canal. Bien, ya sabéis que siempre hablamos de esta guerra informativa y de qué manera estamos utilizando los medios de transmisión del enemigo. En tanto, vamos creando plataformas y estructuras donde podamos hablar en libertad. Bueno, pues hoy tenemos un debate que hacía ya un par de semanas, creo que no hacíamos debate, sobre un tema creo que será de vuestro interés. Vamos a hablar de las consecuencias sociales y políticas de la pandemia o de todo este año que llevamos, ¿no? De medidas diferentes según los países. Nos centraremos en España, pero también hablaremos del mundo entero, con las consecuencias que todo estas normas van a tener en los cambios de vida de nuestras sociedades. Para hablar de esto tenemos con nosotros a Héctor Martín Barahona, desde Dubái. Buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Hola, Cristóbal, buenas noches a todos, buenas noches a ti, a los compañeros, a José y a Iñaki en la técnica, buenas noches a nuestra audiencia. Al filo de la medianoche, como decía José María Carrascal, hace fresquito esta noche en Dubái. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Tenemos también a Daniel Buitrago, que está en Murcia. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo vas? Hola, muy buenas noches a todos, compañeros. Y buenas noches, buenos días o buenas tardes a la audiencia, dependiendo de la hora que nos vean. Y bueno, pues a ver qué sale hoy de estos temas que prometen. Gracias, Dani. Y por último tenemos a Carlos Regalado desde Manchester, en Inglaterra. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Cristóbal. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Dani. Buenas noches a toda la audiencia. Y nada, aquí sobreviviendo al calentamiento global. Parece que se va enfriando con el paso del tiempo. Pues gracias, Carlos. Pues nada, vamos directamente a empezar. Yo creo que para hablar de las consecuencias sociales y políticas que puede tener esta pandemia para nuestras vidas, ¿no? Y para nuestra forma de organización social y política, pues primero habría que ponerlo un poco en contexto histórico de ver qué ha pasado durante todo este año. Yo creo que Héctor, que suele ser muy hábil para presentar todo esto como un esquema general, quizás puede atreverse a hacer esa introducción de las distintas fases, de las distintas medidas que se han ido tomando en la primera ola, la segunda, la tercera, no sé por cuál vamos ya, estamos creo en la que llaman tercera. Entonces, Héctor, si te animas, encantados de escucharte
esa situación, ¿no?, del contexto histórico de esta pandemia. Adelante. Venga, Cristóbal, pues muchas gracias y vamos a ver si intentamos resumir un poquito qué es lo que ha pasado. Estamos a principios de febrero de 2021. Hace un año y pico se empezaba a hablar del virus y por estas fechas, hace exactamente un año, pues recordemos que el gobierno de España, que sigue siendo el mismo, decía que esto era poco menos que una tontería y que se iban a dar no más allá de 2 o 3 casos aislados. Se permitieron las manifestaciones del 8 de marzo porque política e ideológicamente convenían al gobierno y después de aquellas manifestaciones pues vino lo que se llamó la primera ola de la pandemia, junto con toda Europa prácticamente también, ¿no?, que obligó a hacer unos confinamientos muy duros, prácticamente absolutos. Todos los comercios cerrados, sí, todos los trabajos no esenciales, entendiendo por esenciales servicios de emergencia y tiendas de alimentación, todo cerró y hubo una parálisis de la economía pues, prácticamente total durante casi 2 meses. Hubo una comparecencia de Pedro Sánchez al borde del llanto diciendo que había aumentado muchísimo el tráfico de Internet. Tú fíjate, es lo único que ahora mismo me viene a la mente de aquella comparecencia, ¿no? Que además decía que, bueno, que se estaban haciendo todo lo posible, que nos íbamos a recuperar y que íbamos a salir y todo aquello. Bueno, bajó el número de fallecidos y el número de contagiados por la primera ola y se volvieron a abrir algunas empresas, ¿no? Se volvieron a abrir, bueno, sobre todo la administración, pero un daño económico muy importante del cual no nos hemos recuperado ya estaba hecho, ¿no? Aumentó muchísimo el paro y aumentó muchísimo la gente que quería trabajar y no podía. Que ahora a la mitad de todos esos parece ser que tampoco los llaman paro, aunque parados están, ¿no? Y bueno, la temporada turística prácticamente anulada. El PIB generado por el turismo ha caído en un 70%, siendo el turismo habitualmente un 15% del Producto Interior Bruto de España. Y, lógicamente, pues han caído también muchísimo las ventas de coches. Por ejemplo, otro componente muy importante del PIB. Lo único que ha mejorado pues, han sido las empresas dedicadas a servicios de Internet y digitalización para conseguir dar servicio sobre todo al tema del teletrabajo, que es lo que ha avanzado. Actualmente estamos en lo que llaman tercera ola, con cifras en España de muertos de más de 700 en algunos días, lo cual nos sitúa en unas cifras muy cercanas a lo que fue la primera ola y nos sitúa en cifras superiores a cuando se declaró el confinamiento total. El confinamiento total se declaró con cifras de fallecidos en España inferiores a las que hemos estado teniendo en esta tercera ola. Lo digo para el debate porque si con cifras de muertos inferiores a las que tenemos ahora mismo era necesario cerrar absolutamente todo, menos lo esencial, habrá que explicar por qué ahora no. Sobre todo cuando además las vacunas, en cierta manera, se están viendo que son inocuas o no tan efectivas como parecía. Aunque por un lado no se esté cumpliendo el calendario previsto de vacunación, ya está habiendo reinfectados e infectados en pacientes vacunados previamente, lo cual indica que la efectividad de la vacuna no es la que debería. Entonces, siguen abiertos muchos sectores de la economía, aunque con restricciones, que aparte de ser restricciones económicas, como cierre de bares y restaurantes o limitación de aforo, sigue implicando limitación de derechos fundamentales, ¿no? Sigue suspendido el derecho de reunión y sigue suspendido el derecho de manifestación. Y, como comentabas tú
tan sabiamente en la presentación del programa, Cristóbal, continúa suspendido el derecho de opinión y libre expresión en las principales empresas de Internet. Esto en cuanto a lo político. En cuanto a lo social, al estar suspendido el derecho de reunión, esto está afectando a la familia, que ahora si quieren los compañeros pueden hablar de estas ramificaciones sociales que tiene, sociales y culturales también, entendiendo cultura como el modo colectivo de vivir, las consecuencias que esto está teniendo y va a tener en la sociedad española en un futuro cercano. Por nombrar otro tema, sigue suspendida la afluencia de público a los espectáculos deportivos. Es cierto que los partidos de fútbol se pueden celebrar a puerta cerrada, aunque bien es verdad que no es lo mismo. Incluso los ingresos por televisión no pueden ser los mismos porque ya no se reúne la gente en el bar para ver el partido porque está prohibido. Aparte de la anulación de los ingresos por taquilla. Hay otro punto fundamental de los espectáculos, que es que la tauromaquia está prácticamente desaparecida. La tauromaquia, al contrario que el fútbol, no se puede realizar sin público, porque el público es parte de la faena, por así decirlo, y eso no se concibe. Y otro de los peligros es que esta pandemia suponga el final de la tauromaquia, ya no tanto por el olvido cultural que se puede producir, sino por la falta de rentabilidad y ayudas a las ganaderías, que son la materia prima de la tauromaquia. Llegará un momento en que las ganaderías, como empresa que son, tendrán que cerrar si no consiguen vender sus animales. Eso es un hecho. Bueno, yo creo que he abierto varios frentes, entonces, bueno, ahí lo dejo para los compañeros, Cristóbal. Gracias, Héctor. Añado un derecho fundamental que también está suspendido, que creo que no has citado, que es el derecho a la libre circulación por el territorio nacional. Sí, es verdad. Y aparte de los espectáculos deportivos, taurinos, como has citado, pues también están muy reducidas las posibilidades de las celebraciones religiosas, ¿no? Que eso pertenece también a la libertad de culto, ¿no? Que ahora no sé si lo han limitado a 25 personas en caso de una misa y, bueno, para hacer un funeral, para todas estas cosas, pues también ha habido muchas restricciones, ¿no? Y, bien, encantado de haberte oído tu magnífica presentación de lo que está pasando, de lo que ha estado ocurriendo este año y deseando oír a Carlos y Dani, el que quiera comentar sobre la introducción que has hecho, pues adelante, cualquiera de vosotros. Dani, si quieres, tira tú. Venga, Dani. Bueno, Héctor ha hecho ha hecho una argumentación descriptiva. Lo que ha hecho ha sido describir pues, lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la descripción, se podría añadir algunas cosas más, pues cómo afecta esto a las relaciones también personales, familiares, ese tipo de cosas, incluso las parejas. Entonces, si queréis, pues podemos abordar un poco a lo que son, pues un poco ya cómo va a afectar esto al futuro o qué es lo que pensamos que puede ocurrir o qué es lo que se nos viene encima. O podemos tocar un poquito todo eso del gran reseteo, de la Agenda 2030. No sé qué os parece a vosotros que toquemos. Bueno, Dani, yo de la Agenda 2030 y el gran reseteo vamos a hacer un programa específico sobre eso, más centrado en las consecuencias o resultados económicos o cambio de paradigma económico que nos va a llevar esto. Entonces, hoy me gustaría que nos centrásemos más en las consecuencias sociales y políticas, ¿no? que esto está teniendo ya y va a tener, y ver si podemos poner un poco de luz de hacia dónde vamos, hacia qué especie
sistema o tipo de sociedad o de... Realmente todo esto, como muy bien has dicho ahora, está afectando nuestras relaciones sociales, ¿no? Familiares, de pareja, de amigos, de vecindario, de todo, ¿no? Porque estamos como medio encerrados en una esa que no se sabe muy bien qué está permitido y qué no se sabe si estás incumpliendo alguna norma, porque además en cada comunidad autónoma es diferente, incluso de pueblo a pueblo a veces, o sea que no sé, yo creo que mejor si nos vamos por ahí y las consecuencias económicas las trataremos en un programa sobre la Agenda 2030 que haremos, espero, la semana que viene. Carlos, ¿quieres añadir tú algo? Sí, bueno, vale. A ver, yo, antes que entrar en las consecuencias, que si bien el título nos obliga un poco a tratarlas, me gustaría animar a la reflexión, tanto a vosotros como al público, sobre las causas, ¿vale?, de todo esto que está pasando. Y me gustaría introducir el elemento de que sin existir una evidencia científica que realmente establezca que existe un virus, es decir, no voy a negar el virus, ¿vale?, no lo niego, pero a nivel científico no está establecido, aludiendo a los protocolos de Koch, no está establecido que existe tal virus, porque no cumple todos los parámetros que debería de cumplir esto que está pasando para hablar de virus. Entonces, en donde quiero fijarme es en que existen unas evidencias, unos indicios, ¿vale?, que nos invitan a pensar que algo, y ese algo lo establezco en mayúscula y entrecomillado, existe algo que está produciendo unos efectos en la salud de las personas. Podemos entrar ahora mismo en la posibilidad de que sea un virus, porque si no existe una evidencia científica, lo que existe es que creemos o queremos creer que todos estos indicios, ¿no?, es decir, pues da la sensación de que hay algo que se expande, ¿no?, que va afectando por contagio, pues entonces ahí podemos entrar en que existe un virus. Vamos a analizar esto. Es decir, si existe un virus, este virus puede ser de origen natural o puede ser de origen artificial, es decir, manipulado en un laboratorio. Siendo el virus de origen natural, las probabilidades de que este virus haya saltado del animal en cuestión, del murciélago, al ser humano, son muy pocas, ¿no? Y hay cierta confusión sobre lo que realmente, es decir, sobre este tema. Es decir, no está claro si el virus puede ser natural o puede ser artificial. Pero lo que yo quiero explicar bien es el tema de los indicios. Es decir, habiendo estos indicios, es decir, gente que está muriendo, lo que estamos realizando, o lo que la gran mayoría de la gente está estableciendo para posicionarse, es un acto de fe. Yo sé que, por lo que está diciendo Héctor, que a Héctor no le gusta lo que estoy diciendo, porque se rompe un poco el tema, pero es fundamental establecer este criterio. Es decir, estamos basándonos en indicios para fundamentar que existe un virus. Pero estos indicios, buenamente, podrían ser provocados por otros factores o por otras razones. Y esas razones pues, podrían ser fácilmente... Yo voy a establecer 3 razones más, ¿no?, que podrían dar para que pudiéramos pensar que algo está pasando, ¿no? Es decir, por ejemplo, podríamos hablar de que se nos podría estar, es decir, envenenando por alguna causa. Es decir, ya que entramos en el tema de un virus artificial que es manipulado en un laboratorio, sabemos que los laboratorios establecen ciertos protocolos de seguridad y estos protocolos de seguridad son muy estrictos y la probabilidad de que un virus salga o pueda salir de estos laboratorios
es mínima o nula. Y ahí ya estamos entrando en el ámbito casi de una película de James Bond, decía yo el otro día en un foro, o mismamente de todas estas películas que todos conocemos de serie B o no, de zombies, ¿no? Es decir, el típico virus que de repente salta a la humanidad y nos encontramos con un apocalipsis. Es decir, que aceptando que hay un virus y aceptando que es un dogma de fe, porque no existe evidencia científica, buenamente, como decía antes, podríamos estar hablando también de un envenenamiento. Es decir, ya que nos adentramos en que puede ser la mano del hombre la que lo ha puesto en circulación, ¿por qué no pensar que quizás nos están envenenando a través de otros medios? Y estos medios pueden ser envenenamiento a través del agua, envenenamiento a través del aire, existen los aviones, existen los equipos para la difusión de tóxicos, y esa podría ser otra posibilidad, que también está dentro de las películas de James Bond, ¿no? Y otra de las posibilidades es, pues, yo por lo menos donde resido, en UK, y gracias a mi trabajo, pues veo la proliferación masiva de estos artilugios, de estas antenas, ¿no? que son como, que tienen tambores, que yo creo que todos las conocemos ya, que están proliferando pues día a día. Incluso ahora se están apareciendo, yo estoy viendo unos nuevos pivotes, ¿no? que tienen que ver también con el tema del 5G. Y no quiero ir al 5G, quiero hablar del electromagnetismo, porque sabiendo que una radiación electromagnética en alta potencia pues genera ciertos efectos en el cuerpo que son muy similares a lo que conocemos por COVID, porque es así, porque el que sabe un poco sobre ese tema sabe que muchas de las consecuencias en el cuerpo y de las enfermedades que se dan por una alta potencia de radiación electromagnética, pues son muy similares al COVID. Entonces, con todo esto, lo único que quiero establecer es que el tema negacionismo y el tema conspiracionismo y el tema oficial están todos a la par, porque todos se sostienen bajo un dogma de fe, es decir, bajo que aceptamos sin un criterio científico que eso es así. Y bueno, por ahora hasta aquí voy a decir, y dejo a mis compañeros que destripen si quieren lo que he dicho o que hablen de otra cosa. Pues a ver, gracias Carlos por tu planteamiento. De todas formas, pues ya sabes que no es el tema hablar de si hay virus o no hay virus, o si hay pandemia o no hay pandemia. Hay de facto una pandemia porque estamos sufriendo sus consecuencias porque está declarada oficialmente. A mí me encantaría, desde luego, abrir un día un debate con virólogos, epidemiólogos y médicos de los que dicen una cosa y de los que dicen otra y de los que dicen una tercera. A mí me encantaría que siguiera habiendo programas como La Clave, que seguramente nos pondría una película que se llamaría Pandemia y después saldrían a hablar de todos estos temas, pero aquí ninguno de los que estamos somos ni médico, ni virólogo, ni epidemiólogo, entonces... Sí, no, pero es que no es necesario... Bien, no, Carlos, pero un segundo, entonces no querría que entráramos tanto en... que se pueden hacer alusiones a ello, por supuesto, pero tanto en cuáles son las causas de todo esto, de si es un virus o no es un virus, de si es artificial o natural, sino de las consecuencias que en la realidad que ha impuesto oficialmente que hay una pandemia, esto está teniendo consecuencias reales sobre las vidas de todos. Y es un poco el programa, va sobre esta línea. Y entonces le voy a dar la palabra a Héctor, que sé que te quería contestar porque no estaba muy de acuerdo con lo que estabas diciendo, ya le veía por las caras que ponía. Entonces, adelante Héctor y luego Daniel y luego tú das tu réplica, Carlos, con total libertad. Pero bueno, primero, antes que diga Héctor, quiero decir que esto lo utilizo para basar los planteamientos que estableceré a posteriori. Sí, queda claro. Gracias, Carlos. No, bien, gracias, Cristóbal. No, sí, yo no voy a contradecir a Carlos en lo que ha dicho. Lo que está claro es que un problema de salud hay.
y ya todos lo hemos visto, todos tenemos ya muchos conocidos fallecidos o que han estado muy graves o tal. Sea un virus, sea cualquier otra causa, un problema de salud mundial hay, que además no está mejorando. Entonces, centrándonos en las consecuencias, en este caso políticas, como esbozábamos un poquito en el contexto histórico, ¿qué es lo que hay con la destrucción del tejido empresarial de España, fundamentalmente formado por pymes y autónomos? Recordemos que las grandes empresas, que son las que tienen más acceso a ayudas y las que tienen mayor resistencia financiera, no están tan abocadas al cierre como sí lo están las pequeñas y los autónomos. ¿Qué está pasando con la sociedad española en edad de trabajar y con capacidad de trabajar? Que se está viendo casi completamente subsidiada, dependiendo de los subsidios del Estado o de las distintas administraciones para poder comer, pagar el alquiler y el vestir. ¿Qué consecuencias trae esto? Esto trae unas consecuencias electorales tremendas. Dado cómo piensa la naturaleza humana, si nos ponemos en la piel de una persona subsidiada, que sus hijos pueden comer gracias a la paga mensual que la administración pública le da y que no tiene posibilidades de volver a trabajar y ganarse la vida por sí mismo, esa persona, cuando piensa en el riesgo de hambre de su hijo, se vuelve tremendamente conservadora en términos electorales. Lo cual significa que si llegamos a unas elecciones generales con un gran porcentaje de la población subsidiada por las políticas de este gobierno, que van más encaminadas al subsidio que a la rehabilitación y a la construcción de un verdadero tejido económico y empresarial en España, lo que está haciendo el gobierno es intentar asegurarse la mayoría absoluta en las siguientes elecciones. Ahí lo dejo para los compañeros, este punto. Sí, no, un punto importante. Adelante, Carlos. No, sin duda, la estrategia de empobrecer, es decir, quitarte por un lado y ofrecerte las migajas por el otro, es la estrategia de toda la vida de todo colectivismo entendido como, pues eso, es decir, el ponerte la correa al cuello y mantenerte atado para que no, es decir, para que no tengas mayor opción a nivel económico. Entonces, cuando no tienes libertad para vivir una vida pues normal, es decir, básicamente normal, pues lo que haces, como bien dice Héctor, es intentar participar de aquello que realmente te está ahogando. Vamos, que sí, que estoy de acuerdo con esto. Dani, ¿algún comentario a este punto? Sí, a ver, yo lo que veo es que estamos yendo a un cambio de paradigma, a un nuevo modelo social, económico y político que está todavía por ver cómo se desarrolla y hasta dónde llega, ¿no? Bueno, me has comentado que no queríamos que hablásemos de la Agenda 2030 o de eso, pero es que está todo relacionado de alguna manera. Sin entrar a valorar si el virus existe o las causas pueden ser otras, que yo creo personalmente que sí que existe, y ya entro a valorar también mi opinión personal, creo que sí existe, pero lo que sí hemos visto todos es que no se han empeñado todos los esfuerzos que hay que empeñar para aislarlo del todo, para conocer bien al enemigo.
¿Por qué no se ha hecho eso? A lo mejor no se ha hecho porque si se aísla del todo se descubre que a lo mejor pues no es natural. No lo sabemos. Son puras especulaciones. Y tampoco se ha empleado recursos suficientes se ha ido enseguida a la vacuna. Se han empleado todos los esfuerzos yendo a por la vacuna, en lugar de buscar pues otro tipo de remedios, soluciones, una cura. Se ha despreciado todo eso de la inmunidad de rebaño, todas esas cosas, y otro tipo de soluciones, de investigar otro tipo de soluciones, quizás alternativas, que andan por ahí hablando que a ver si funciona, que a lo mejor funciona o no funciona, que a lo mejor no funcionan. Pero bueno, hay gente que dice que esas soluciones funcionan, pues ¿por qué no se investiga seriamente? Ni siquiera se emplean recursos en investigar otro tipo de métodos, como puede ser el dióxido de cloro, por ejemplo, ¿no? Que tanto se habla, que funciona, que dicen que funciona. Yo no voy a entrar ahí si funciona o no. Hay que quieren que investigue. Pero sí que vamos a un cambio de modelo y además de forma muy acelerada. Muy acelerada. Ya hay modelos de negocios que pues ya lo estamos viendo, de las compras de Amazon, todo eso. Los pequeños negocios, los que se dedican al pequeño comercio, lo tienen mal. Y ya no digamos la hostelería. Estamos viendo cómo la hostelería está completamente pues destrozada. Yo el futuro que veo de la hostelería es que es malo. Es que al final los hosteleros van a acabar siendo trabajadores de cadenas de hostelería, de cadenas de restaurantes, que es muy habitual en el mundo anglosajón, pero que no está muy implementado, no está tan implementado en España, pero que aquí en España se va a implementar. O sea, habrá unas cuantas cadenas de restaurantes, y los que eran propietarios van a pasar a ser trabajadores. Yo veo, pues eso, que vamos a un cambio que está produciendo, estamos en medio de un cambio de paradigma, un cambio y otra cosa muy importante, porque aparte que se está atacando de alguna, la propiedad privada va a ir disminuyendo en ese sentido, porque se va, como he dicho, los que eran propietarios acabarán siendo trabajadores asalariados sin propiedades, que por ahí van los tiros de lo del gran reseteo. Se va a subvencionar, se va a dar la paga, la paguita, eso se va a dar, eso va a ser así, vamos en esa dirección. Y luego, pues hay otra cuestión, es que ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos sobrevivir ante esto? Porque eso es lo importante. A ver, al final, ¿qué hay que hacer? Pues hay que empezar a cambiar el chip. Hay que completamente, yo creo que ya la mayoría lo ha cambiado, o sea, ya hemos dejado casi de ser consumidores como éramos antes, ¿no? Aunque algunos todavía lo sean, y hay que cambiar el chip de ser consumidor a empezar a ser ahorrador e inversor. Y esos son los que van a poder tirar un poco para adelante, los que cambien el chip en ese sentido. O sea, ahora, a partir de ahora, cada individuo se tiene que convertir en un inversor. Porque dependiendo de... Y el que no haya ahorrado, pues ya está ahorrando, ya tiene que empezar a ahorrar, ¿vale? Porque si no, va a estar con la paguita y nada más. Y se va a quedar con la paguita, con la paga. Entonces, y muchos encantados, ¿verdad? Bueno, habrá muchos encantados en un principio, pero la paga no se da a cambio de nada. Nadie da nada a cambio de nada. El Estado no va a dar una paga a cambio de nada. Por supuesto. Eso es evidente. Entonces, si se quiere tener algo luego de libertad, vas a tener de alguna manera que ser económicamente algo independiente. Y eso depende de cómo gestiones tus ahorros. Porque el que deje el dinero también en el banco va a perder. O sea, el dinero cada vez va a valer menos. Porque
las inyecciones de capital que se están produciendo y que se van a producir son bestiales. Es decir, el dinero vale cada vez menos, tus ahorros van a valer, te van a estar robando teniendo el dinero en el banco. Así de claro. Entonces, bueno, cada uno tiene que pensar dónde poner ese dinero, en qué invertir y ese tipo de cosas. Y bueno, esa es un poco la situación. Quizá mi consejo, si es que puedo dar, sé que se puede considerar como un consejo, ¿no? Pero que se tenga quizá en cuenta esto que estoy diciendo, que creo que es importante. Gracias, Dani. Creo que ha pedido la palabra Carlos. Sí, no, yo por lo que comenta Dani, que nos muestra un futuro bastante negro. Ojo, bueno, negro, a lo mejor no tan negro para el que sepa moverse y qué hacer. Que tenga algo de, a lo mejor no tan negro, a lo mejor puede pegar incluso un pelotazo. Sí, en este tipo de situaciones, gente que sepa dónde a lo mejor invertir, dónde mover su dinero y qué hacer con él, puede tener también ciertas oportunidades. A eso me refiero. Lo que pasa es que eso no va a ser la mayoría. La mayoría va a estar bien fastidiada. Dani, o a dónde moverse ellos, porque yo, por lo que estoy viendo, con todo esto se abre una vía, pues quizás para un éxodo, ya no decir un éxodo de la ciudad al campo, es decir, el volverse al campo. Sí, eso sí. Es decir, y Héctor está poniendo cara de no sé qué, pero en Inglaterra, si Héctor conoce bien Inglaterra, sabe que the countryside, es decir, el pueblo, el campo en Inglaterra, esto ya se dio en Inglaterra hace tiempo y fue el establecimiento de gente que trabajando o teniendo negocios en la ciudad, pues se han comprado sus parcelitas, se han remodelado sus casitas y uno cuando va a estas zonas en Inglaterra lo que ve son casas y es una vida, es decir, una posibilidad de vida moderna en los pueblos, porque la gente se ha vuelto a los pueblos, tienen lo que necesitan en los pueblos, lo que no lo compran y a partir de ahí se puede generar una vida, es decir, una vida agradable, una vida estable y una vida competitiva. Entonces, no todo, por eso yo digo, no todo es tan oscuro, obviamente dependerá de lo que cada uno quiera hacer con su vida. Pero como siempre sin duda, Carlos, de hecho, a ver, hay algo que no hemos comentado y mencionado dentro de todo esto y es el teletrabajo. O sea, es algo que precisamente en España el teletrabajo no era algo que hubiese demasiado más que en ciertos ámbitos de las ITs, bueno, de las telecomunicaciones, informática y ese tipo de cosas. Y hemos visto cómo eso, pues, por narices se ha tenido que dar siempre que haya sido posible el tema del teletrabajo. Entonces, lo cual, de alguna manera, pues tiene su parte positiva, tiene una parte muy positiva que permite también deslocalizarse y no tener que vivir a lo mejor en una gran ciudad y irte a vivir más al campo y a lo mejor ir a vivir no vas a pagar un alquiler tan grande como pagabas en la ciudad. Vas a poder ser propietario. Puedes ser propietario también o comprar una vivienda, pues eso, efectivamente, pues no es lo mismo. Puedes vivir en una gran casa en el campo por el mismo precio de pagar un apartamento, comprarte un apartamento ahí. El gran problema que tenemos en España en el campo es que la gente joven se va del campo. Claro, sí. Y eso, pues quizás con todo lo que está pasando, la gente joven, yo lo percibo, que quizás la gente joven pueda empezar a cambiar su cabeza, ¿no? Y empezar a pensar que quizás el campo, si la gente, si la juventud, si la creatividad de la juventud se trasvasa en cierto porcentaje al mundo rural, pues puede haber una vida y tú puedes tener en el pueblo
no todo lo que te da la ciudad, pero puedes tener gran parte de lo que te da la ciudad. Y a lo mejor buscar la ciudad pues, para lo que no te da el pueblo. A ver, yo quiero ver también la parte positiva. Y yo quiero ser positivo. Yo también. O sea, yo quiero ver la parte positiva de lo que está ocurriendo también dentro del drama que hay. De alguna manera se está tomando también un poco más de conciencia a la hora de mucha gente que antes era súper consumista, tirando de tarjeta de crédito, consumir. Y eso de alguna manera pues estamos empezando a tomar conciencia de que quizá lo material no es tan importante, los bienes, lo que uno tenga, el coche, el supercoche que tiene, lo dudo. Ese tipo de cosas, pues imagino que con todo esto habrá gente que esté tomando conciencia de volverse menos consumista, a lo mejor y materialista, como lo era antes, y valorar otro tipo de cosas, contacto con sus seres queridos, ese tipo de cuestiones que esperemos que cuando todo esto termine, pues eso permanezca. O sea, esa conciencia que también de alguna manera se está adquiriendo, ¿no? De lo que es realmente importante. Está muy bien todo esto, ¿no?, que estáis diciendo, y da también lo que puede ser positivo. A mí también, por ejemplo, me han contado un amigo de Estados Unidos que en Florida han aparecido no sé cuántos bares de tascas españoles, o sea, de gente que se está yendo para allá. Evidentemente, quien tiene ahorros, quien tiene iniciativa, pues quizás pueda volver más adelante. Y me decía este amigo, no, ya verás, como aunque ahora van a cerrar muchos negocios, muchos bares y tal, pues dentro de unos años esa gente que está ahora montándose un chiringuito de playa en Miami, pues volverá a España y volverá a abrir un bar, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría también que nos enfocáramos en las consecuencias sociales, porque nuestra forma de vida de nuestra sociedad mediterránea, la sociedad española, pues es muy de fiesta. O sea, nosotros somos una sociedad que hasta ahora hacía la vida en la calle. Se celebraba una boda y venía todo el pueblo, y había a veces hay celebraciones de 3 días. Los espectáculos de masas, aficionados a ir al fútbol, los hinchas de un lado y de otro, los hábitos de compra. Ahora he leído que creo que Zara o Inditex cerraba, no sé si 300 tiendas en España, ¿no? Ahora todo se hace a través de Amazon. La falta de contacto humano, que yo creo que para nosotros, las sociedades mediterráneas, pues es una forma de vida esencial, que es nuestra forma de vida. Entonces, a lo mejor en otros países, se me ocurre en los países nórdicos, pues están más acostumbrados a una vida más individualista o más aislada, pero desde luego aquí es un cambio de paradigma, no ya por las cuestiones económicas, sino por la forma de relacionarnos socialmente, que no sé si podéis analizar cómo creéis que esto va a afectar, o esto lo veis que es algo temporal y que luego vamos a volver pronto a la situación anterior, o cómo lo veis. Adelante, Héctor. Sí, gracias, Cristóbal. Si pasamos a analizar el impacto de la pandemia en la cultura, entendiendo por cultura el modo colectivo de vivir, no solo el hacer películas que les subsidian a unos cuantos, ¿no? Eso no es cultura, ¿no? Entendiendo por cultura el modo colectivo de vivir. Yo, que he vivido también en el norte de Europa, creo que a los países del norte la pandemia les está afectando culturalmente mucho menos que a los países mediterráneos entre los que se encuentra España, y a los países latinos, entendiendo los de Hispanoamérica, ¿no? Del Río Grande para abajo, y además ya también para arriba, entendiendo por para arriba fundamentalmente Florida, ¿no? Lo que decíamos también al principio, ya no se puede asistir a espectáculos de masas, ¿no? Hay clubes de fútbol que van a empezar a tener problemas financieros graves
por la disminución de ingresos por la taquilla y por los derechos de televisión. Yo no creo que la siguiente temporada ya las televisiones vayan a pagar por los derechos de fútbol lo que estaban pagando hasta ahora. Eso significa que los contratos que tienen firmados con nóminas de futbolistas van a poner en serios apuros la tesorería de varios clubes. Eso significa también que tarde o temprano, si esto sigue así, los jugadores de élite no van a poder continuar cobrando lo que han venido cobrando hasta ahora. Y eso va a suponer un impacto en la importancia social que tiene el fútbol, que guste o no guste, es parte de nuestra cultura, ¿vale? Como bien decía Cristóbal, ya no puede haber celebraciones de bodas, de bautizos, de comuniones, de cumpleaños, no puede haber celebraciones religiosas masivas. Todo esto está cambiando nuestra cultura y está afectando a la familia. Con los familiares de segundo orden, tú solamente te veías en un acto tipo boda o en un acto de los otros. Vamos a decir, ahora ya se realizan entierros privados, ¿no? Y se manda un WhatsApp dando el pésame. No, ya no se queda, ya no se acude al tanatorio a ver a esos familiares que hace 3 años que no ves. ¿No? Continuando con esto, que tiene que ver con la suspensión del derecho de reunión y suspensión del derecho a la libre circulación. Esto va a afectar tremendamente a la natalidad. De hecho, disculpa Héctor, sí, porque justamente ayer leí que había habido un descenso de la natalidad, no recuerdo en qué porcentaje, pero en España brutal, lo cual es sorprendente. Claro. En un momento de encierro se supone que la gente a lo mejor pues haría más el amor, pero se ve que no está el estado de ánimo para ello, ni la perspectiva del futuro como con ganas para traer hijos a este mundo. Bueno, Cristóbal, es que la madre siempre es segura, pero el padre no. Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Eso podría explicar el descenso de la natalidad inmediato actual, que no es del que yo quería hablar. Vale. Yo quería hablar de... No, porque no significa que no podamos hablar también, no, porque desconocía ese dato. Pero el tener suspendida la libre circulación y el derecho de reunión, eso está impidiendo la formación de parejas físicas. Tú ya no te vas a pasear con la chica que te gusta y la invitas a una copa entre la 1 y las 2 de la mañana y luego quedas al día siguiente para hablar y dar un paseo. Eso ya no lo puedes hacer, lo cual significa que dentro de algunos años el número de parejas formalizadas se va a resentir a la baja. Y si se resiente a la baja el número de parejas formalizadas que tendrían que estar empezando a formarse, no a formalizarse, pero sí a formarse ahora en cuanto a contacto físico, eso quiere decir que dentro de 3, 4, 5, 6 años el descenso de la natalidad va a ser brutal. Lo cual viene a añadirse al problema de natalidad que ya teníamos en España y que viene de 20 años para acá. Y también se me ocurre el tema de las fiestas, ¿no? Un pueblo tan festivo como es el español, ¿no? Ya hemos estado sin Navidades o con unas Navidades semiclandestinas, no hubo Semana Santa el año pasado, las fiestas de los pueblos de verano se suspendieron todas. Eso también es un sitio donde habitualmente se conocen parejas y se forman, o sea, de ahí salen relaciones, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo el pueblo español va a soportar sin sus queridas fiestas de sus pueblos, ¿no? Sin sus fallas y sus sanfermines, etcétera, etcétera. No sé cómo. Hombre, pues yo creo que el pobre pueblo español soportará esto y lo que le echen, como he hecho siempre. ¿No? Yo no veo posibilidad
mientras se entienda que es circunstancial. Porque todo depende de eso. Yo creo que el pueblo español lleva un año y ya yo, por la gente, es decir, por la gente más cercana a mí, ya la gente que yo veía más, bueno, más preparada a nivel de aceptar todo el planteamiento oficial, pues ya empiezan a estar incluso cansados de todo esto, porque ven que llevan un año cumpliendo a rajatabla todas las medidas y nada cambia. Y ya no es que nada cambia, sino que va a peor. Es decir, el pueblo español, a nivel de idiosincrasia, es un pueblo que tarde o temprano, y yo creo que más temprano que tarde, va a empezar a lo que hablábamos antes fuera de la grabación, que va a empezar a hacer sus fiestas clandestinas, si no se las permiten hacer legales. Abrirá tascas ilegales y todo lo que sea necesario para volver a establecer su forma de vida, porque la forma de vida es algo que no se frena de la noche a la mañana. Por eso yo quería establecer el tema de lo que hablaba antes, es decir, por unas condiciones que en el momento que la gente empieza a reflexionar un poquito con calma, pues ve que son arbitrarias. Y a medida que la gente se va dando cuenta de que todo esto es arbitrario, es decir, que todo esto es provocado para generar las consecuencias que estamos viendo, pues la gente empezará a desoír a sus captores. Yo hasta ahora he visto poca rebelión en ese sentido y bueno, sí, es cierto que la gente está esperando que esto sea temporal, pero mira, nos pregunta José Sánchez, buen amigo de este programa, si creéis que la gente va a renunciar fácilmente a viajar y solo va a quedar y se va a quedar en sus casas y pueblo resignado. Yo creo que no. ¿Qué pensáis? Por ahora lo hace. Pues depende del dinero que tenga. Si resulta que la gente no tiene más que el dinero justito para comer, vestir y encender la calefacción, pues ahí se van a quedar. El problema de una posible rebelión viene cuando la gente tiene dinero y quiere hacer cosas, pero no le permites hacer. Pero cuando la gente ya no tiene posibilidades económicas de hacer cosas, ¿qué más da que le prohíbas o no? Y es que, provocado por la pandemia, pero es ahí lo que hablábamos antes con el tema de grandes porcentajes de población subsidiada, es ahí a donde estamos yendo. Me explico. Entonces, de motu propio, renunciar a viajar, no. Pero si no puedes viajar, vas a pedir que te dejen viajar, si no vas a viajar de todas formas. Héctor, pero para ejercer, es decir, en base a la pregunta que hace José, respondes correctamente. Pero atendiendo al tema cultural, es decir, la gente, aunque no viaje, va a empezar a desarrollar lo que le apetezca hacer, pues en el ámbito que pueda hacerlo. Es decir, porque España hasta hace poquito, pues no empezó a viajar fuera, es decir, era una cultura local. Y es que eso es lo que define a España, es decir, la cultura local, es decir, fiestas locales, fiestas en el pueblo de allí. Sí, correcto. Es decir, somos una cultura de calle. De calle para ir a comprar, de calle para ir a ver el encierro. O sea, los encierros son en la calle, o sea, no se pueden correr los toros. O sea, que da igual. En el encierro tiene que haber mucha gente. Claro. Mira, da igual que se pierdan los viajes. Es más, yo, pues, el concepto del turista es algo que a mí yo siempre he tenido rechazo por ese concepto del turista, del que se cree que conoce mundo, pero lo único que conoce es el ámbito programado del turismo. Es decir, no conoce una birria de mundo, no conoce nada. Sí, no, el turista no conoce nada cultural. Su foto y vuelven para casa tan contentos con sus fotos. Pero ese no conoce nada. Ese no conoce nada. No se pierde nada por perder viajes. Es decir, pero lo esencial, es decir, la esencia. Hombre, pero tenemos una fuente de ingresos de nuestra economía importante, porque, como ha dicho Héctor al principio, es un
suponía un 15%, ¿no? del PIB, ¿no? Solo el turismo. Entonces, en ese sentido, sí va a tener consecuencias, ¿no? Esa desaparición del turismo, que desde luego sí es una forma de viajar bárbara, pues, evidentemente que no vas a conocer ni la cultura, ni te metes, ¿no? Vas allí al hotel, a la playa, tal, pero consecuencias sí tiene, ¿no? Para muchos pueblos de España, su principal fuente económica es el turismo. Sí, pero dependerá. A lo mejor nosotros no podemos viajar, pero a lo mejor de fuera vienen encantados aquí porque el nivel de vida será menor, vendrán ellos 4 duros y aquí vivirán como marajas y también revertirá en nuestra economía. Quiero decir que al final lo que se pueda perder por un lado se puede ganar por el otro. Os veo muy negativo, compañeros. Hombre, a ver, yo lo que veo... No te crees... Bueno, dale. Sí, yo lo que veo es que depende de lo que dure esto. Todo. Claro. Porque, a ver, se nos ha dicho que esto es una cuestión temporal y tal. Lo que pasa, a mí me da la sensación de que, pues bueno, pues después de ver todo esto que vemos del gran reseteo y estas cosas, pues es que tiene pinta de que después de este virus, pues vendrá otro virus o nos meterán otra cosa, lo que sea, no sé. Es que tiene pinta, tiene esa pinta. A lo mejor no. A lo mejor dentro de unos meses o un año, pues, oye, todo de alguna manera, se acaba todo esto del virus, ¿eh? Ya no salen nuevas cepas o terceras cepas o cuarta, quinta ola. Ojalá. Eso sí, independientemente de cuándo ocurra eso, que yo espero que ocurra cuanto antes, ojalá, lo que está claro es que cuando eso ocurra ya va a haber unos daños producidos y claro, esos daños, como decía yo antes, ahí viene la cosecha. Lo que yo llamo la cosecha. Porque las crisis siempre han ocurrido crisis. En todas las crisis, siempre quienes más dinero tienen aprovechan la situación para comprar a precio de saldo. Y eso ha sido siempre así, tanto a nivel local como a nivel nacional y a nivel global. Que ahora esto va de algo global. Es decir, las grandes élites financieras van a aprovechar todo esto del virus. No vamos a entrar si tienen algo que ver con el virus o no, que podría tener algo que ver, a lo mejor. Sí, pero es posible. Pero la cuestión es que van a aprovecharlo pues para cosechar y comprar a precio de saldo pequeño comercio, restaurantes y, como he dicho antes, se podrá volver a socializar como antes, pero eso sí, ya no, el restaurante al que vas a ir ya no es de un propietario, ya va a ser una cadena. Y como eso todo. Pero independientemente de eso, la gente que tiene 20 años, entre 20 y 30 años, tiene entre 20 y 30 años. O incluso menos, desde los 18. Y eso, bueno, ahí hay eso es imparable. O sea, sus fiestas clandestinas las van a hacer. O sea, las van a hacer. Porque es así. O sea, es que eso tú no le puedes poner vallas al campo. Se lo montarán como sea, de la manera que sea, pero lo van a hacer. Porque eso no se puede evitar. Mira, nos repregunta José, creo que viene muy a cuento de lo que estáis hablando sobre los viajes, etcétera. Nos dice qué pensamos de la posible implementación de un pasaporte biológico para poder viajar internacionalmente o para trabajar o para etcétera. Héctor creo que quiere contestar. Adelante, Héctor. Sí, vamos a ver si ponemos la pregunta un poquito en contexto, ¿no? Hombre, por un lado, este tema del pasaporte biológico, aunque suena a control de la población y tal, yo creo que no pasará o no debería pasar de ser un tema publicitario de los gobiernos, ¿no? Vamos a ver, hablando con distintos médicos, todos están de acuerdo en un determinado patrón sobre los virus, que es que los virus tienden a remitir, ¿no? Tienen una época que plantan un pico, pero después se produce la inmunidad de rebaño y el ser humano convive con ellos normalmente. La polio no ha acabado con la humanidad, las paperas no han acabado con
la humanidad y este virus es de esperar que tampoco acabe con la humanidad, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, que es cierto que algo hay, que hay un problema sanitario, ¿no? Y yo tengo escrito un artículo, va a hacer ahora un año, en el que digo que el coronavirus es el catalizador para los cambios a nivel global que se venían fraguando. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es comprobar si la evolución de este virus sigue los patrones históricos normales y con los esfuerzos que se están poniendo, más las medidas de confinamiento que hay, más lo que van aprendiendo los médicos en el día a día, porque cada uno tiene 20 enfermos graves de esto, ¿no? Y por qué no decirlo, también con las vacunas, ¿no? Este virus, al igual que todos los anteriores, debería bajar su incidencia. Si no la baja, y por tanto... ¿Cómo? Perdón, Carlos. Digo, que ya la bajó. Sí, ya la bajó, pero la ha vuelto a subir, porque hace 2 días en España tuvimos 700 y pico muertos, sí, otra vez. Ahí podríamos aquí en Dubái la cosa está otra vez peligrosa, ¿eh? Nosotros conocemos ya bastante gente en hospitales y gente de mi edad y más joven, ¿eh? O sea, cuidado, porque esto no es ninguna tontería, ¿eh? Y esto no pasó en la primera ola con gente tan joven, ¿eh? No digo eso, pero déjame un momentito, Carlos. Termino en un minuto. Entonces, si este virus acaba teniendo los mismos patrones que todos los virus anteriores, pues entonces el pasaporte digital será absolutamente innecesario. Claro. Si al final este virus no sigue los patrones naturales de todos los virus anteriores, será un indicio muy importante de que hay algo más. Y si hay algo más, es muy posible que quien decida la implantación del pasaporte digital de salud acabe imponiendo. Pero hasta ahora yo no tengo un dato claro para inclinarme por una cosa o por otra. Simplemente yo ahora me tengo que limitar a decir las dos cosas que pueden suceder y lo iremos viendo a partir de ahora. Vale. A ver, yo sobre el tema del pasaporte, creo recordar haber leído una noticia de que Ryanair ha enviado un comunicado que rechaza que él no va a exigir ni va a entrar en ese juego del pasaporte, ¿cómo le llamamos? El pasaporte digital, ¿no? Biológico. Pero es que eso no creo que dependa de Ryanair. Eso dependerá del control de cada gobierno que lo quiera establecer. Claro, de cada gobierno, de la entrada en cada país. O sea, Ryanair podrá decir lo que quiera. Perfecto, pero bueno, simplemente por dar esa connotación, que seguramente se inicie una batalla entre pues corporaciones y gobiernos en este sentido del tema del pasaporte. Y ya veremos dónde acaba eso. En cuanto a lo que decía Héctor, que él hablaba de catalizador, es decir, la pandemia, ¿no? Vamos a usar la palabra como catalizador. Sí, yo veo que, pero ya no es que lo vea yo, es que yendo al tema de la Agenda 2030, en los últimos informes que han emitido, hablan de que qué bien que ha reaccionado la gente, qué bien que la gente ha aceptado todas las condiciones que se han impuesto o las han aceptado mayormente bien y que gracias a eso se puede acelerar con la Agenda 2030. Entonces a raíz de esos documentos podemos extraer que quizás lo que hemos vivido, es decir, sabiendo que es algo arbitrario, que a nivel científico pues no existe
y teniendo estos informes podemos establecer que es posible que todo esto sea un test para comprobar el grado a nivel global, a nivel mundial, de reacción ante un estímulo de este calibre de la población, y si vemos que, coño, que en los parámetros que nosotros establecemos que son positivos para nosotros, pues entonces le damos, aceleramos con el tema de la Agenda 2030, porque están preparadísimos para aceptar carros y carretas, ¿no? Y bueno, y por aquí, hasta aquí, digo por ahora. Sí, a ver, yo lo que sí he visto, he escuchado, y bueno, todos lo habréis escuchado, pues a numerosos gobernantes, pues diciendo que desde luego toda esta situación había que aprovecharla para aplicar una serie de cambios sociales, políticos y económicos que eran necesarios, y que todo esto lo iba a acelerar. Eso lo ha dicho el propio Sánchez, y se ha dicho en Davos y se ha dicho en muchos otros foros internacionales. Entonces, por ir concluyendo, sí que me gustaría que cada uno esbozaréis, pues, cómo veis el tipo de sociedad a la que vamos en todos los aspectos. ¿Qué tipo de familias va a haber si se aplican y si tienen éxito estos planes? ¿Qué tipo de propiedades, cómo van a ser? ¿Vamos a vivir todos alquilados en barracones o cómo? ¿Qué pasa con las sociedades y que su capacidad de crítica o las diferencias de opinión con estas restricciones a la libertad de expresión? Y por último, y porque está muy relacionado con nuestro tipo de programas, pues ¿qué creéis que sistema político va a poder mantenerse en este nuevo mundo, ¿no? Este nuevo mundo, vamos a llamarlo el mundo del 2030, ¿no? ¿Qué tipo de sistema político? Si uno como lo que tenemos ahora, una partitocracia, ¿qué futuro tienen las ideas de la libertad política colectiva que en este canal defendemos? O, en fin, ¿hacia dónde creéis que vamos? ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a detentar realmente el poder? No sé si, bueno, igual es mucho tema para concluir, pero bueno, si cada uno podéis irnos más bien a eso, a qué mundo se está configurando ante nuestros ojos en todos los aspectos, ¿no? Pues ¿Me deja responderle una última cosa, Héctor? ¿Me deja responder una última cosa, Héctor, cuando hablaba de los nuevos brotes, ¿no? De los nuevos ascensos? Adelante y pasemos a esto. Porque aquí en Reino Unido, en diciembre, cuando se inició con la nueva vacuna, se está inyectando, pues, a un ritmo bastante grande, y a los 2 o 3 días de iniciarse las pruebas con la nueva vacuna, la implantación, apareció curiosamente una nueva cepa que venía a ser, pues, muy contagiosa y muy dañina, ¿no? Y bueno, y hemos llegado a picos de 1.600 muertos. Yo creo recordar algún día que escuché 1.600 muertos en Reino Unido. Entonces, simplemente dejar esa relación, porque hay relaciones que da la sensación que no somos capaces de hacer, que no somos capaces de ver, coño, pues a ver si va a tener, si van a estar usando estas nuevas cepas para tener un colchón en el que apoyarse por si surgen muertes con esta nueva vacuna. Y bueno, y ahora si alguno quiere añadir algo o ya iniciar el último bloque de despedida, pues bienvenido a esto. Sí, bueno, una cosa con lo que acabas de contar. Ayer mismo vi un vídeo de un doctor en Ibiza que tiene un canal de YouTube y tal, que el hombre, pues, contaba, pero claro, él no lo achacaba eso. Se cogió el coronavirus, además cepa inglesa, se vacunó. Y el hombre decía que justo el día después empezó a tener síntomas pero en ningún momento habló ni lo relacionó con la vacuna. Decía, claro, porque venían muchos pacientes y algunos, claro, con las mascarillas de tela y tal. Pero es alucinante que incluso un médico ni siquiera se cuestione, pues, cuando ha empezado a tener el coronavirus justo el día después de haberse vacunado. Dice que ni siquiera puedes establecer esa relación, macho. O sea, por lo menos, plantéatelo. Bueno, pues es que hay gente que ni siquiera se plantea eso. Y lo que tú dices, estamos viendo que gente que se vacuna, pues que se pone fatal,
Entonces, a lo mejor hay algo por ahí. Pero bueno, aparte de eso, yo quería puntualizar lo que ha dicho Héctor. A mí me parece clave. Si esto se vuelve una situación permanente, como ha dicho él, cuidado. Aquí entonces es que este virus no se comporta de forma natural y estamos ante otra cosa. Y estamos ante otra cosa y quizá todo el mundo se debería de empezar a replantear las cosas, la situación ya, porque ya hay indicios clarísimos, habría indicios clarísimos. Entonces, yo no creo que vaya a ocurrir porque creo, espero y ojalá que esto pasará. Pero eso sí, va a durar un tiempo hasta que se den las condiciones para empezar a cosechar. Como he dicho, que implanten su agenda. Hasta que implanten, a ver, no es que implanten su agenda, sino que se den las condiciones para establecer ciertos cambios, especialmente hacer como imprescindibles ciertos organismos supranacionales, llámese Unión Europea, llámese Organización Mundial de la Salud, etcétera, para concentrar el poder y que empiece a haber un poder por encima de los estados y se cree, pues eso, algo que vaya encaminado a ese gobierno mundial que es el que trata de llevar, pues estas agendas globalistas, ¿no? Un trasvase de poder. Sí, bueno, un trasvase es una concentración de poder dentro de unas élites, cada vez más. Entonces, es un salto importante más. Entonces, bueno, ahí está el tema. Todo dependerá de cuánto dure esta situación. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues no lo sabemos, porque depende de cuánto dure. Si esto se vuelve permanente, entonces evidentemente aquí hay gato encerrado, seguro. Si no dura mucho, se puede sospechar, unos pueden pensar que hay gato encerrado y otros que no. Yo pienso que sigue habiendo gato encerrado. A lo mejor no es un tigre o un león, pero sigue habiendo gato encerrado porque se habrán conseguido dar un paso importante hacia el globalismo. Y bueno, pues de alguna manera ya sabemos, como muy bien hizo Héctor en el programa, expuso en el programa del dinero, el dinero deuda, ese dinero que se genera tiene que ser de alguna manera blanqueado blanqueado, sí, vamos a decirlo así, porque ese dinero que se crea de la nada o a partir de la deuda, pues no tiene valor como lo tienen las propiedades o las empresas o los negocios. Y cuando la situación está a precio de saldo, ese dinero sí se puede utilizar para adquirir riqueza real. Y ahí es a donde vamos. Y cuando ese proceso, ese trasvase de riqueza, de cambiar lo que es un dinero, papelitos o asientos contables que emite la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, cuando todo eso pase, cuando se transforme, se cambie o se sustituya por riqueza real, ahí es cuando ya empezará pues otro modelo de sociedad, donde, como he dicho antes, pues va a haber 4 o 5 grandes cadenas tanto de restaurantes como de tiendas de lo que sea, y la riqueza va a estar cada vez en menos manos. Eso es a donde vamos. Hacia ahí es a donde siempre ha ido el globalismo y hacia ahí es a donde vamos. Entonces, claro, llegará un momento en el que efectivamente esto parará, pero parará el tema del virus, pero se dará esa situación que es donde habrán cosechado la riqueza real. Héctor, ¿quieres decir algo sobre estas consecuencias sociales y políticas? Sí, claro, bueno, para concluir ya, decir a nuestros espectadores que, bueno, vamos a tener otro programa después de este,
Si este ha estado más centrado en consecuencias sociales, vamos a hacer otro de consecuencias económicas de la pandemia, relacionado también con la Agenda 2030, en la que trataremos más en profundidad este tema que ya también ha esbozado Dani. Pero para centrar mis conclusiones en las consecuencias sociales del tema de la pandemia, como decíamos, sea la pandemia artificial o natural, está actuando como catalizador de cambios, acelerando cambios. Están apareciendo o van a aparecer cada vez más familias unipersonales, si es que una persona sola puede constituir una familia, pero bueno, creo que se me entiende lo que quiero decir. Cada vez va a haber más personas que van a vivir solas durante toda su vida y también cada vez va a haber más parejas constituidas que vivan en viviendas separadas. Ojo con eso, que eso está empezando a ocurrir cada vez más. Parejas que viven cada uno en su vivienda sin planes de irse a vivir juntos. Cuidado cómo cambia el concepto de pareja, desaparece el matrimonio, en este caso estoy hablando de matrimonio legal en sus diversas modalidades, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que el virus ha atacado sobre todo a la población mayor. Vamos a tener, estamos teniendo ya mucho tema de herencias, que habrá que hacerse cargo, que habrá que hacerse cargo de ellas. Si el virus afecta fundamentalmente a la población más mayor, se podría pensar que así se soluciona el problema de las pensiones, pero si además afecta brutalmente, como ya hemos explicado, también al problema de la natalidad, pues no estamos solucionando nada. Y esto está atacando al problema de la natalidad de una forma mucho mayor de cómo ha atacado hasta ahora la liberación del aborto. La liberación del aborto, por ejemplo, ha habido años en España que incluso ha pasado de los 100.000 en un año. La mayoría no justificados por un problema de salud de la madre o del feto, sino del otro supuesto. Es decir, han sido abortos 100% voluntarios. Este tema de las familias también va a afectar evidentemente al diseño de las viviendas. Ya no se van a realizar tantas viviendas con 3, 4 dormitorios, sino que lo que va a primar va a ser las viviendas tipo estudio de una persona, principalmente en las grandes ciudades, ¿no? Pero de todas maneras, ¿quién va a querer tener en el campo una casa de 5 dormitorios para vivir él solo? Tampoco va a tener mucho sentido. A ver cómo limpias todo eso tú solo, ¿verdad? Va a haber cambios también fundamentales en el mercado inmobiliario, en el mercado de oficinas. Si se sigue implementando el teletrabajo, va a haber muchas empresas que van a cerrar oficinas grandes, edificios enteros que tienen de oficinas fundamentalmente para puestos administrativos. Toda esa gente va a terminar trabajando desde casa y haciendo reuniones online cuando haya que hacer. Y va a haber muchísimas empresas que para recibir a clientes van a utilizar un business center, pero sí va a haber muchas oficinas que se van a acabar reconvirtiendo a viviendas en el centro de las ciudades. Por otro lado, más conclusiones. Este tema de la pandemia, sobre todo si se prolonga, puede afectar mucho al pensamiento crítico de los individuos, ¿no? Y puede afectar muchísimo a la iniciativa privada, verdadero motor humano y verdadero motor de la economía. Si no ves que hay posibilidades de hacer un beneficio, tú no te mueves. Y esa iniciativa privada siempre ha sido la impulsora de la creatividad, que es lo que ha hecho avanzar al mundo. Se está viendo también seriamente dañada este aspecto de la naturaleza humana. Ojo también con las infraestructuras que están infrautilizadas.
infraestructuras, me estoy refiriendo sobre todo al transporte, carreteras y aeropuertos. Ojo al mantenimiento, que ya puede empezar a no ser necesario. Y si no es necesario, es posible que no se haga. Y si no se hace, cuando tú empiezas a ahorrar en mantenimiento, en una infraestructura, si tú ahorras 100 cada año, si haces eso durante 10 años, en principio te has ahorrado 1.000. Pero para poder volver a poner la infraestructura en funcionamiento, va a ser necesario que te gastes 10.000. Así es como sale la cuenta del mantenimiento de las infraestructuras. Mucho cuidado con eso. Y para terminar, si al final entendemos esto de la pandemia como un gran proyecto mundial de cambio social, que yo me resisto a creerlo, que sea tan global, porque en países islámicos donde el poder político está unido y todo el poder político está junto y el poder religioso también, estos cambios sociales es muy posible que no se lleven a cabo de igual manera que en Europa y ahora también en Estados Unidos con la victoria de Biden. Yo sí quería hablar un poco, o que lo comenten ya los compañeros para cerrar, sobre los grandes proyectos de cambio social que en la humanidad han sido. Estamos hablando del anarquismo, estamos hablando del comunismo, estamos hablando del nazismo. Todos sabemos cómo han terminado esos grandes proyectos de cambio humano y las tragedias que han traído. Eso no quiere decir que la sociedad no cambie nunca radicalmente, porque si en la prehistoria la organización social era la tribu y los niños, porque se sabe quién es la madre, pero no se sabe quién es el padre en la tribu. Cuando la madre vende sus favores sexuales al varón que le trae la comida, claro, era la tribu la que cuidaba de las crías, la que cuidaba de los niños. Eso cambia con la cultura griega. Llegan los griegos y dicen, no, en un momento, yo quiero saber quién es mi hijo, porque mi hijo es distinto que el hijo del otro. Ese cambio social sí se produjo con éxito y es lo que luego recoge el cristianismo en el concepto cristiano de matrimonio y de familia, ¿no? Entonces, ojo, porque no todos los cambios son malos necesariamente, pero hay algunos cambios que sí triunfan y sí cambian la sociedad sin producir tragedias. La cuestión está en analizar por qué. Unos sí y otros no. ¿Por qué unos son buenos en la historia de la humanidad y otros causan verdaderas tragedias? Anarquismo, socialismo, nazismo. ¿Verdad? Y bueno, pues ahí voy a dejar mis conclusiones hoy, ¿no? Creo que he hecho un poco qué es lo que puede pasar, sobre todo si la pandemia se prolonga, ¿no? Y bueno, le dejo a los compañeros si quieren hablar un poco, pues no sé, de los grandes políticos del siglo XX y XIX que pretendían cambiar la sociedad, o si quieren hablar de otra cosa, pues que hablen de otra cosa. Pues adelante, bueno, Dani, te animas a... le estaba dando a Dani porque creo, Carlos, que tenías problemas. Déjale a Carlos. Venga, Carlos, vale. Adelante. Es que me está fallando la conexión y no creo que no estoy en el tiempo correcto. Entonces veo las cosas con retraso. Perdona. Vale, nosotros te vemos bien, pero adelante, Carlos. No, que hable Dani, Si quería soltar. Pues tu turno, Dani. Vale, muy interesante lo que ha dicho Héctor, eso de, pues, lo de los griegos, el cambio de la modificación en la sociedad y todo eso, sí, pues seguro que se va a modificar, que esto va a traer alguna modificación, pero yo creo que no tan exageradamente si esto no se dilata mucho en el tiempo, porque yo no creo, si esto ha sido
Si esto ha sido una herramienta de ingeniería social y como parece que es, no van a querer exponerse tanto. Yo creo que no van a querer exponerse tanto y esto parará cuando hayan conseguido su objetivo económico y político. Que de ahí cambie la sociedad, haya un cambio social muy grande, tendrían que ser demasiados años, incluso una generación, para que esas cosas se den. Pero bueno, lo que sí que a nivel político, pues el camino es hacia un totalitarismo global. Esa es la dirección a nivel político que se está dando. Frente a eso, pues defender la identidad nacional y la libertad política de las naciones. O sea, conquistarla, más que defenderla. Conquistarla porque no la tenemos. Entonces, ese sería el camino. Difícil, pero bueno, las nuevas tecnologías permiten que los mensajes lleguen cada vez a más gente también. Y si conseguimos sortear la posible censura que nos vayan a poner en un futuro a través de otro tipo de plataformas, pues es posible. O sea, imposible no es. Es posible, se podría dar eso. Entonces, aventurarnos ahora a ver qué va a pasar tanto si en el futuro, pues dependerá también en gran parte de lo que dure esto. Es complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Es ponerse con la bola de cristal y a ver. Es decir, está claro que lo que podemos analizar es lo que tenemos delante de los ojos ahora mismo. Yo un poco volviendo a lo que decía Héctor, que por qué se establecen unos cambios y por qué otros pues acaban en catástrofe. Yo me atrevo a responder, es decir, los cambios que se establecen son cambios basados en la naturaleza o cambios que se dan con naturaleza, es decir, con naturalidad. Es decir, el cambio hacia la familia que él describía, pues es un cambio lógico, ¿no? Es decir, es un cambio que no genera un esfuerzo, sino que más bien lo que genera es un reposo, es un asentamiento y la posibilidad de crecimiento de los individuos. Es decir, es como el cambio del sedentarismo a pues de repente, coño, vamos a empezar a trabajar el terreno y plantar nuestros propios frutos y a partir de ahí, pues, ir recogiendo y eso se da con naturalidad porque realmente es un beneficio para el que lo hace. Pero todos estos cambios artificiosos o basados en utopías ideológicas, pues lo que suponen es un esfuerzo, cuando no es la eliminación del rebelde, ya no del rebelde, sino del que empieza a decir, coño, que estoy pasando un poco de hambre, ¿no? Quizá esto no es muy bueno. Pues pa'l hoyo. Entonces, esos cambios tarde o temprano acaban en catástrofe y acaban en revuelta y se caen por sí mismos, como un edificio que de repente dices, pues voy a ponerle palitos delgaditos debajo porque bajo mi pensamiento y mi ideología, pues creo que es lo que tiene que ser. Y de repente cuando has hecho 5 pisos se te viene todo abajo, ¿no? Y un poco estoy muy de acuerdo con lo que dice Dani, que esto durará es decir, durará hasta que ellos consideren, ellos me refiero pues, a todos estos actores que están participando. Dani lo dice que parece, yo creo que es evidente que todo esto es una obra de ingeniería más, ¿no? Es decir, pues quizás ahora se le estaba viniendo abajo el tema del calentamiento global como colectivizador y pues había que generar algo para impulsar esto y había que quitar a los actores de en medio que estaban entorpeciendo todos estos planes que no son de ahora, que ya vienen de largo, la eliminación de la familia o la destrucción de la idea de familia, eso viene de lejos ya. Y bajo mi punto de vista, es decir, lo que estamos viviendo ahora mismo es el establecimiento de la excepción, ¿no? De la excepcionalidad, estados de excepción arbitrarios basados en aumentos de casos, que todos sabemos cómo funcionan
las PCRs que fallan más que el tiro a pichón, ¿no? que la escopeta de feria. Y claro, con esa base se están cerrando ciudades, se está avanzando en el establecimiento de una excepción como norma y pues continuada en el tiempo, pero muy de acuerdo con Dani en decir que esto durará hasta que ellos consideren que han hecho su planteamiento inicial. O quizás está por ver si realmente esta es la última jugada y la última, por así decir, batalla, y ellos tienen claro que es la última batalla y van a ir a por todas. Eso está por ver. No, yo no creo que sea la última batalla. No, yo no lo creo. Yo creo que es un paso muy importante, muy importante. Yo no creo nada, pero creo que están esas dos opciones. Es que no hay otras. Yo creo que es un paso muy importante, fundamental, pero no van a ir a por todas y ahora ya sí que sí vamos a establecer el gobierno mundial con esto. No. Bueno, pues se es un paso importante. Se han cargado al Rubio mediante ese juego de trileros. No vamos a usar las palabras por las que sabemos que nos van a tirar al canal. Pero pero de ahí a que se establezca un gobierno mundial queda todavía, ¿eh? O sea, a ver, queda bastante. No. O sea, queda. Todavía queda. Lo que sí que es verdad que ante un problema global, soluciones globales, y que cuando todo esto se termine, porque se terminará, cuando todo esto termine, lógicamente quienes van a salir reforzados y donde se va a machacar publicidad a tope y propaganda a lo bestia, va a ser a que gracias a que el mundo, todos los pueblos nos hemos unido y las organizaciones supranacionales han colaborado también y han gestionado esto, hemos sobrevivido a esto y todos esos rollos que empezaron a comer una cabeza. Pero bueno, pero la vida volverá más o menos a nivel social. Yo estoy de acuerdo con eso. Volveremos a tocarnos, volveremos a salir, volveremos a juntarnos, esas cosas van a volver otra vez. Yo considero que la naturaleza volverá a su curso. Claro, porque es que no se le pueden poner vallas al campo, eso no se puede hacer. Otra cosa es que hoy tienen medios que antes no tenían, que hoy los están implementando. Y veremos es decir, qué efecto generan esos nuevos medios de control en la población y cómo eso establece, pues, es decir, qué tiempo se establece eso para que la naturaleza pues pueda volver a su curso. Esa es la gran pregunta, la gran interrogación, bajo mi punto de vista. Claro, hombre, si queremos ver un poco más a corto plazo lo que va a pasar, pues podemos fijarnos a lo mejor un poco pues lo que está ocurriendo en Taiwán, por ejemplo. Porque en Taiwán, pues hay escasísimos casos, han hecho muy bien las cosas desde un principio, porque ahí cerraron fronteras pero desde el minuto 1, porque allí sufrieron el SARS, el virus del SARS, y claro, ellos ya tenían experiencia de lo que era eso. Y en cuanto oyeron hablar de SARS-CoV-2, de un virus y en Wuhan, cerraron fronteras con China y con todo el mundo. Es que no entraba nadie, que no estuviese y en cuarentena 15 días en tu casa o sea, unas medidas súper estrictas, y ahí está controladísimo, que a lo mejor hay un muerto, a lo mejor al día o cosas así, y la gente está súper alerta, pero hacen vida normal, donde las zonas están libres de virus, allí donde pues la gente hace vida normal y van a sus discotecas, que Carlos me pasó un vídeo el otro día de un taiwanés en una discoteca. Hay que ir a Taiwán. Hablaba español, es verdad. Y hace una vida normal, pero sí, con el tema del virus en el coco todavía, porque saben que no se ha ido. Pero bueno, muchísimas gracias a los tres. Yo creo que habéis tocado muchos temas, habéis dado indicios, ¿no?, interesantes de hacia dónde podemos ir. Y bueno, creo que podríamos seguir hablando muchas horas de todo esto. Hay asuntos que no hemos tocado. Yo sí me gustaría hacer referencia a la gran responsabilidad que tenemos nosotros. O sea, no solamente vamos a pensar que todo depende de los planes que tengan
estos maléficos globalistas, sino que vamos a pensar que nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra propia vida individual y de la vida colectiva. En España sé, por datos que me han ido llegando, aunque no se publican, pero que, por ejemplo, la tasa de suicidio se ha triplicado. Incluso está habiendo muchísimos suicidios de adolescentes y de gente que no puede soportar las medidas que se están tomando pues cada día, y el tener que estar con la mascarilla en clase, etcétera, etcétera. Y hay gente especialmente sensible que se está quitando la vida. Yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo, primero personal, para no dejarnos arrastrar a una depresión. Creo que la sociedad española en general está ahora mismo deprimida, está muy desanimada. Creo que hay también mucha ira, además de la ira peor de todas, que es esa ira que va unida a la impotencia, ¿no? El sentir que uno no puede hacer nada. Y entonces esa ira, cuando uno se siente impotencia, lo que aflora, porque la ira siempre aflora, y aflora en forma de enfrentamiento de unos con otros. Está habiendo, creo, más divorcios que nunca, hay grandes rupturas familiares, rupturas de amistades, con todo esto. Creo que tenemos cada uno una responsabilidad hacia nosotros mismos y también hacia pensar cómo podemos, de forma colectiva, ayudarnos, lo primero unos a otros, a aguantar esta situación y a no resignarnos a que todo vaya a depender de los planes que tengan nuestros gobernantes. Yo sé que es difícil, ¿no? Y en una sociedad como la nuestra, que sé que por un lado decimos que nos gusta lo colectivo, pero por otro lado también somos muy individualistas, ¿no? Aquí se juntan 4 y siempre hay discusión. Pero bueno, eso es sano, ¿no? Pero tenemos que ver la forma de cooperar y de oye, oponernos a si nos quieren llevar a una especie de dictadura de cualquier tipo, sea del orden que sea de cualquier tipo, sea de tipo una dictadura comunista, o sea una dictadura fascista, o sea una dictadura corporativa, o lo que sea. Nosotros tenemos que buscar la manera. Aquí estamos dando guerra, tenemos un pequeñito canal, hacemos lo que podemos, pero bueno, esto se trata de que cada vez más y más gente vaya tomando conciencia y se haga responsable de su vida. No se lo vamos a permitir. Por favor, no os dejéis desanimar, no os creáis el discurso de que no hay nada que hacer. Vamos a intentar ponernos en común y ver cómo podemos combatir cualquier forma de opresión que nos quieran imponer. Vamos a volver a nuestra forma de vida. Vamos a poder movernos de ciudad en ciudad, vamos a poder ir a las fiestas del pueblo de al lado y vamos a volver a nuestra vida y vamos a poder ir a un bar a discutir con el primero que nos encontremos ahí. Exactamente. La mayor revolución ahora mismo es ser felices en nuestro ámbito individual y personal. Pues sí, Carlos, así estamos. Y bueno, yo con esto daría por terminado el programa, que ya sé que podríamos seguir y que seguramente habría muchas cosas que matizar, ¿no? De tantas cuestiones, ¿no? Como habéis tratado. Ya como ha adelantado antes Héctor, la semana que viene intentaremos hacer un programa más centrado en las consecuencias económicas o los planes económicos que trae aparejada la Agenda 2030, ¿no? De la que tanto se habla y que se vende siempre desde los grandes medios como una gran mejora, un avance o un progreso. Bien, intentaremos tener algún invitado, aparte de los habituales, para poder analizar con criterio, como siempre intentamos, con libertad de expresión y de opinión, y ver si podemos llegar a conclusiones acertadas y también contar con vuestra participación, los que seguís este canal, los que participáis en los chats, que os lo agradecemos muchísimo. Y ya sabéis, seguid difundiendo, seguid dando al me gusta, suscribiros al canal y vamos a ver si conseguimos pues salir adelante, como sea. Muchas gracias y hasta el próximo programa.